Bien de mortero. Isaías, ¿qué estáis preparando? Pues ahora mismo estamos preparando el mortero para preparar unos cubrecables, o sea, como una especie de molduras que las hemos preparado porque había una problemática dentro del patrimonio de aquí de Valderrobres y comarca, y le hemos hecho extensible este problema, digamos, dándole solución a nivel nacional, digamos, que es el problema de cubrir los cables en las fachadas. Y llegamos a la segunda parte del proceso, que es verter ese mortero que preparaba Juanjo hace un momento en los moldes. Exactamente. Ahora, una vez preparado el mortero, se vierte, se le pone fluidificante para que sea muy líquido y penetre por todas las zonas de lo que va a ser el molde. Entonces, como veis, se va vertiendo, él va penetrando y se deja secar. Vamos a dejar aquí a Juanjo echando ese mortero porque hay muchas más cosas que ver por aquí, ¿verdad? Pues sí, tenemos unas cuantas. O sea, igual con lo que veis, que es el mortero, arena y cemento, se puede hacer lo que ahora veréis. Esto es el otro apartado que tenemos de la empresa, que es tenemos un centro de formación que enseñamos lo que es la reproducción de piedras, rocas, ladrillos con mortero proyectado a máquina. Básicamente se proyecta el mortero, se le da 2-3 centímetros de recio, después se dibuja lo que quiere reproducir, la piedra, el ladrillo, lo vas tallando, dejas secar esa talla 3 días, después lo pigmentas, lo tintas y rejuntas, y entonces ya veis el acabado final que queda. Simuláis maderos también. También maderos, hasta un gato que pasa por la calle reproducimos lo que haga falta, sí. Maderos, como veis aquí, pues enseñamos también a reproducir maderones, lo que sería un entablado y diversas aplicaciones de madera, sí. Pues yo creo que ya podemos ir a desmoldar. Sí, vamos a probar ya, yo creo que ya estará seco. Aquí, como veis, aquí está Toño, mi hermano, aquí empezando el desmoldeo ya de las piezas. Toño, ¿cuál es el proceso a partir de ahora? Bueno, pues nada, ahora estuvo ayer las 24 horas, ahora desmoldearemos, le sacaremos la parte del molde. La parte metálica. Y sacaremos la pieza. Hay que ir con mucho cuidado porque está aún semifresco, ¿vale? Y ahora lo que haremos ya, lo dejaremos aquí con mucho cuidado para que ya se vaya secando. ¿Veis todas estas partes que están las burbujas? Las afinaremos para que quede más el aspecto natural de piedra. Y entonces ya la dejaremos ya pues un par de semanas ya para que acabe de secar, ya está. Esta es la última pieza que nos falta, el cubrecables. Exactamente. Este ya sería un poco pues la posición. Aquí esto sería la pared. Esta es la parte interior, la parte que no se ve. Exactamente. Y ahora vamos a ver como si fuera esto pues el cable de luz de la fachada. Entonces normalmente lo sacamos, lo desmontamos y lo volvemos a montar ya con la moldura, con el cubrecables puesto. Esto tiene unas piezas de tornillería que las vamos a corriendo según está la fachada, a más nivel o a menos nivel, con una rosca golosa que se llama. Y bueno, visto desde la otra parte, pues ya veríamos el efecto final que queda. Ya solo nos falta ver cómo queda. Vamos a aplicarlo, vamos a en fachada y así veremos la aplicación. Aquí se ve de manera real y concisa, o sea, de lo que veis que es esta pieza colocada, se quedaría así, y a la derecha pues vemos el ejemplo de lo que es la chapuza del cable encima de patrimonio histórico-artístico, claro. Y para dejar una fachada así de bien con este cubrecables, en tiempo y en dinero, ¿cuánto nos costaría? Bueno, pues está muy bien precio-calidad. Digamos que esta pieza valdría 40 euros y una persona en 2 horas, 2 horas y media se lo colocaría. Además, este invento es vuestro. Sí, es patente, lo tenemos patentado y invento nuestro total, sí. Fruto de la inquietud de vivir en una zona de patrimonio como Valderrobres.